Hola, en este video haré una introducción a mi proyecto de la materia de aprendizaje automático que consiste en implementar un modelo clasificador de fuentes de audio. Empecemos por introducir brevemente el problema. El sonido es un tipo de señal que se transmite en un medio en forma de onda. En esta animación podemos ver una simulación en 2 dimensiones de la propagación de esta onda por partículas de aire. Es costumbre representar dicha señal de audio en base a la amplitud de onda con respecto al tiempo. Una señal mezclada se forma cuando múltiples ondas son transmitidas en el mismo medio. Estas se combinan unas con otras, formando una nueva señal más compleja. El objetivo de mi trabajo de obtención de grado es poder analizar una señal mezclada como esta y separar sus fuentes. Específicamente, mi intención es tener 2 salidas del modelo: un audio con la mezcla de fuentes de voz y otro con lo demás: ruidos, instrumentos, coches, etc. Como primer paso para el proyecto de obtención de grado y el objetivo de este proyecto en específico, intentaré clasificar el contenido de una señal mezclada. Implementaré un clasificador que, sin referencia a las fuentes independientes de audio, nos calcule la probabilidad de la existencia o no de distintos tipos de fuentes de audio en una señal mezclada de la que no tenemos como referencia las fuentes originales. Para esto, analizaremos canciones que contengan los siguientes componentes: voz, I kept open, you'd open your heart. batería, bajo, otros instrumentos, o una combinación. I kept open, you'd open your heart. I kept open, you'd open your heart. Esta señal será alimentada al clasificador. I kept open, you'd open your El primer paso es la obtención de datos para el entrenamiento y prueba del modelo. Para esto, usamos MusDB18, que es un conjunto de datos con más de 10 horas de segmentos musicales separados en las características de nuestro interés. También nos provee con una mezcla de todo y una mezcla de los instrumentos sin la voz, identificado en la imagen como acompañamiento. Pero dado que podemos combinar audio de manera sencilla y hacer nuestras propias mezclas, por ejemplo, voz y bajo, voz y batería, etc., utilizaremos principalmente los audios con un solo instrumento. Una vez descargados y organizados los archivos WAV que nos provee MusDB, tenemos que crear nuestro propio dataset más fácil de procesar, analizar y utilizar. El primer paso en la creación de nuestro propio conjunto de datos es tener segmentos de audio lo más cortos posibles. Para esto probamos con distintas duraciones, todas menores a 1 segundo. like this, like this, like 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 this, like this.
Y al decidir que un cuarto de segundo contiene la información suficiente para identificar la fuente, preparamos los datos y obtenemos 16.128 registros por cada tipo de fuente, o 64.512 sin contar las combinaciones, con lo que podríamos contar con 370.944 registros. Pero no debemos hacer todavía mezclas. Antes hay que procesar más los datos, empezando por la reducción del número de registros. Ya que tenemos segmentos muy pequeños de audio, es probable que muchos de ellos suenen parecido, esto es, lleven prácticamente la misma información, y más considerando la naturaleza de los datos, que al ser música, tiende a ser repetitiva. Así que trataremos de eliminar registros donde la información sea redundante. Usaremos el algoritmo de correlación de señales con este objetivo. Por ejemplo, analicemos la correlación entre estos tres segmentos. Auditivamente se oyen más cercanos el primero y el tercero que el segundo y cualquiera de los otros dos. Y sus valores de correlación nos lo confirman, siendo mayor el del primero con el tercero. Lo importante ahora es encontrar el número límite a partir del cual consideraremos un segmento como redundante de otro. En este ejemplo tenemos los dos segmentos que más alta correlación tienen entre ellos. Y aunque los sonidos no son idénticos, sí podemos trabajar con solo uno de ellos y eliminar el otro. Así que, tras varias pruebas, decidimos dejar una correlación de 0.8. Estos dos segmentos están ligeramente arriba de este límite. Y podemos ver claramente su similitud tanto visual como auditivamente. Así que podemos eliminar uno de los dos. Y el resultado de este procesamiento para todos los segmentos nos reduce de 64.512 registros a solo 13.192. Todavía antes de hacer las combinaciones pertinentes, pero con la confianza de que los segmentos son lo suficientemente distintos. Aunque ya hemos recortado el tamaño de los segmentos y disminuido el número de registros, aún tenemos más de 11.000 valores por cada uno de ellos. Y siguen en un formato que no nos dice mucho. Así que es momento de pasarlos al espectro de frecuencia. Esta es la información de uno solo de los segmentos. Bueno, para ser preciso, esta es la verdadera información contenida en ese cuarto de segundo. Recomiendo no ver lo que sigue a quien se maree fácil porque son muchos datos y voy a incrementar su velocidad drásticamente. Listo. Aplicar la transformada rápida de Fourier nos permite primero pasar al espectro de frecuencia en que los timbres de las fuentes pueden ser más fácilmente identificables. Aquí se ve claramente cómo manejar los datos en frecuencia en lugar de tiempo nos ayuda a descomponer un poco más las partes originales que componen la mezcla, o por lo menos identificar las frecuencias que la componen, con lo que es más factible clasificar el origen. Y aunque esto resulta también en mucha información, ya nos permite hacer una agrupación menor que nos sirva como identificador de la onda, que sería esta
en la que solo 160 números nos describen la señal con 20 grupos de frecuencias y 8 subsegmentos de tiempo. Ahora que todos los datos están procesados, estamos listos para desarrollar el modelo que entrenaremos. El modelo implementado fue una red neuronal configurable en el que el tamaño y el número de las capas era parametrizable. Los datos de entrada, dado que tienen 8 segmentos de tiempo por 20 de frecuencia, serán de 160 columnas, por lo que tendremos m casos de entrenamiento por 160 nx. Las capas ocultas, en este caso solo es una, de 512 neuronas. Y la capa de salida es de tamaño 4, en el que cada neurona nos indica la posibilidad de que haya voz o bajo o batería o otros, y cualquier combinación de los anteriores. La función de predicción es simplemente aplicarle a esa capa de salida un punto de threshold en el que si es mayor a 0.5 se asume que ese segmento, esa fuente viene incluida. Por último, esto se puede hacer a una función de pérdida. En este caso, la función de pérdida es la entropía cruzada binaria, dado que nuestro problema es de clasificación multietiqueta. Las funciones de activación que más funcionaron para el problema fue la de ReLU para capas ocultas y la sigmoidal para la de salida. Tras probar con varias configuraciones, el modelo resultante fue muy parecido al mostrado con anterioridad. Usamos las fórmulas clásicas para calcular precisión, exhaustividad y exactitud, y obtuvimos valores de arriba del 80% para cada una de ellas. También desarrollamos una interfaz para probar modelos. En esta podemos oír las canciones que vienen en MuseDB, crear nuestra propia mezcla con una o más de las fuentes de pequeños segmentos hasta de 2 segundos, o no iniciando al principio de la canción, sino en otro punto de ella. Después podemos convertirlos a nuestra cuadrícula de frecuencias utilizando las mismas funciones que se usaron en el proceso. Y por último, correr el modelo en sí, la red neuronal, y ver la probabilidad de que cada una de las fuentes esté o no en la mezcla de acuerdo al modelo. Esto nos permite analizar los segmentos que se le dificultan al modelo y por qué razón. Por ejemplo, porque en ciertas canciones la batería no la logra identificar tal cual o la confunde con el bajo. Veámoslo en acción.
modo de conclusiones, la herramienta de correlación y la transformada rápida de Fourier demostraron ser invaluables para este proceso. La hipótesis inicial de que no se necesitaba una red neuronal convolucional si se transformaba a una pequeña muestra de frecuencias parece ser confirmada. Más adelante, fuera del campo puramente musical, se esperan mejores resultados, aunque posiblemente con mucha mayor cantidad de datos y tiempo de entrenamiento. Lo que sigue es aplicar el proceso y entrenar el modelo para distintos tipos de audio y otras fuentes, como la voz de hombre, de mujer, de niño, de niña, como automóviles, como animales, lluvia, etc. En relación con el trabajo de obtención de grado, se espera reusar prácticamente intacto el código para trabajar en el espectro de frecuencia con dimensionalidad reducida. También, como mencionaba al principio, se espera utilizar el modelo clasificador en sí como un componente para la selección del separador a ser utilizado. Dependiendo de si la mezcla tiene ciertos tipos de fuentes o no, podrá ser utilizado algún modelo separador de fuentes de audio que tenga mejor efectividad en ciertos casos y otro u otros en casos distintos. Muchas gracias.